Aquí faltan evidentemente pasos, que son los que hemos visto formas de hacerlo en otras clases. El desarrollo de estas cosas, es decir, el desarrollo de esto de aquí hacia abajo, o sea, con toda la tanda de procedimientos que hemos hecho en los tres casos. Si alguien está dispuesto a hacerla, supondrá, no sé, 2 o 3 puntos extra, según cómo lo hayan hecho. Pero bueno, el resumen es este. La idea es que se entienda lo que ya hay intermedio de esto. Ajá. Lo que hay intermedio de esto es, nosotros partimos de una función de transferencia general. En este caso partimos de una función de transferencia general que se parece a esta, ¿no? A esta de aquí, ¿no? Partimos de esta como generalidad. Y entonces, en el caso pasado, nosotros variamos el épsilon y lo dejamos entre 0 y 1, y a partir de eso hicimos aseveraciones, ¿están de acuerdo? Y sacamos un montón de cosas. Pues va a ser lo mismo aquí. Si épsilon lo hago 0, evidentemente la parte del medio se hace 0 completamente. Entonces, la parte del medio no existe y me queda nada más con esto. Si yo lo veo así de inmediatamente, cuando yo tengo una S cuadrada ahí, con algo aquí al cuadrado sumando que es una constante, recordemos que omega n es una constante, de entrada se ve que eso ya es una oscilación sostenida. O sea, ya es algo como notorio cuando estás familiarizado con las funciones de transferencia. Ya habíamos visto por ahí algunos senos y cosenos que nos salieron en el caso subamortiguado, ¿no? Y en el caso subamortiguado ya habíamos visto que justamente teníamos senos y cosenos y salían unas cosas de ese estilo. Entonces, la respuesta al escalón de esta función de transferencia, pues la podemos ver de esta manera. Aquí tenemos nuestra función de transferencia por su entrada, ¿no? O sea, aquí ya no es función de transferencia, ya hay una entrada, ya hay una salida. Esto está en S. No he hecho aquí las fracciones parciales. Eso es lo que quedaría para ustedes de tarea, porque hay que hacer ahí algunos procedimientos extra. Y a lo mejor les daría hasta más, porque esas fracciones parciales requieren de conocimiento, de un conocimiento pues más o menos adecuado de las fracciones parciales, ya sea que la hagan de la manera en la que yo les enseñé, les va a salir siempre que estas cosas de aquí las hagan bien de forma imaginaria. Porque los polos de esto, en el caso de los polos de esto son S1, el polo de este es menos, tenemos S1, S2, y los polos de estos son menos omega n y omega n i. Que si lo situamos en el plano complejo, aquí tenemos la parte real, aquí tenemos la parte imaginaria, tenemos aquí omega n y acá tenemos menos omega n, y aquí están los polos. Si se dan cuenta, están situados completamente sobre el eje imaginario. Acuérdense que en el caso anterior, en el caso que épsilon está entre 0 y 1, que es el caso subamortiguado, los polos están por acá. Que era el caso donde teníamos complejos conjugados. Ya que está de esta manera, entonces pues ya tenemos básicamente toda la información. Si lo tenemos de la forma de polos, por ejemplo, si la tenemos aquí, acá, como nosotros queramos, si se dan cuenta, lo único que yo necesito saber es cuánto vale omega n. Si yo sé cuánto es omega n, yo puedo sacar la función en el tiempo, yo puedo sacar los polos, yo puedo sacar esta función en S, o la función de transferencia general. ¿Y cómo se va a comportar? Completamente oscilatorio. Para no hacer así como mucho mucha ahí cosa, básicamente este sistema, particularmente cuando epsilon es 0, casi a todas, de hecho a todas sus entradas tiene oscilaciones sostenidas. De hecho, este sistema es poco útil. Es muy poco útil tener un sistema que lo vamos a llevar a la oscilación constante, a menos que eso es lo que queramos lograr. A menos que eso sea lo que necesitamos. Pero pues si yo lo que quiero es tratar de situar los polos en un lugar adecuado, entonces pues lo menos que yo voy a querer es que oscile, ¿no? Yo quiero que se comporte de una manera. Poco útil sería que oscile. Luego tenemos el caso críticamente amortiguado. El críticamente amortiguado es cuando epsilon es exactamente 1. No menor, no mayor, es exactamente 1 y es críticamente amortiguado.
Y el críticamente amortiguado es cuando yo estoy pasando del caso subamortiguado y estoy en una transición al caso sobreamortiguado. La etapa intermedia, que es cuando epsilon vale 1, se le llama críticamente amortiguado. Este es útil, este sirve. Tanto yo creo en mi experiencia, los dos sistemas más útiles es este, el críticamente amortiguado y el subamortiguado. Son como que los más útiles en control en general. Si se dan cuenta, ¿a qué les recuerda esta gráfica? Esta gráfica ya la hemos visto, una gráfica parecida a esta. No, el escalón está aquí en todos. Aquí está el escalón, aquí está el escalón. No, esta está ahí marcada. Ya habíamos visto una gráfica muy semejante a esta. Igual la del subamortiguado, ¿no? Nada más. No, la del subamortiguado No, tiene esto. Tiene oscilaciones que van cesando. Esa No la es igual. hicimos antes de esta, ¿verdad? Ajá. ¿A cuál se parece esto? ¿El pulso? A las de primer orden. Exactamente. A las de primer orden. Justamente esta respuesta se parece un montón a la de primer orden. Esto también tiene cierta semejanza, ¿no? Entonces, lo que hace este sistema de aquí es eliminar el sobreimpulso. Eso que hacía de ir para allá, lo elimina esto, ¿ok? ¿Qué consecuencia tenemos? Es que vamos a tener ahora de pasar de raíces imaginarias o raíces complejas, en realidad de raíces complejas, vamos a pasar a raíces reales e iguales. De hecho, aquí hay una ayuda de que este sistema se puede expresar ahora de esta manera. Ajá. De hecho, esto de aquí se puede factorizar. Aquí me faltó el 2, perdón. Esto de aquí, su factorización de esto es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Y entonces se puede factorizar en esto. Ahí está claro al tener este cuadrado que tenemos raíces repetidas. Entonces, hacer las fracciones parciales de esto requeriría solo un poco más de investigación, porque realmente aquí ya les estoy dando cómo sería la función de transferencia lista para poner en fracciones parciales, ¿no? De hecho, esta ya se las enseñé. Este caso no les puse un ejemplo directo, pero ya les enseñé a hacer raíces repetidas. Este sin problema lo pueden hacer. Este también se puede hacer sin problema. Se puede hacer con la metodología que les enseñé, siempre no olviden los imaginarios. Aunque aparezcan cosas ahí raras y demás, con puros imaginarios terminarán operando y las A y las B les saldrán por ahí quizá cosas imaginarias, pero si operan un poquito más, un paso extra, se terminan eliminando. Entonces estos dos se pueden hacer sin problema con las metodologías que les enseñé. En realidad ese tercero también. Ajá. Ese también se puede hacer. De hecho, el caso más difícil siempre es el que tiene complejos conjugados. En este caso, pues los polos de esta cosa vienen manejados como S1, S2 igual a menos omega n raíz de omega n. Sería, no, menos omega n. ¿Sale? Estos son reales y son negativos. Recuerden que para que el sistema sea estable, las raíces deben de estar en la parte negativa del eje real. Si nosotros graficamos esto, estaría por aquí, ¿no? Esta es la parte real, esta es la parte imaginarial, y estarían aquí. Este tache representa los dos. No es que sea uno repetido, o sea, que sea el idéntico, que sea, ¿cómo decirlo? Que sea uno solo. Son dos repetidos, que no es lo mismo. Ajá. Y ahí está. Entonces, igual, con tan solo saber el valor de omega n, puedo sin problema pasar a cualquiera de estos sistemas.
Este de aquí y este de allá ya no tienen nada del máximo sobreimpulso y esas cosas que vimos, estos ya no los tienen. ¿Por qué? Pues porque ya no tienen ese pico, esa cresta, ¿no? Ese overshoot que el otro tenía. Ya lo eliminamos y entonces, si se dan cuenta, son sistemas muchísimo más simples. Desafortunadamente no siempre es tan fácil hacer que un sistema se comporte como este. Después tenemos este, que es el caso sobreamortiguado. El caso sobreamortiguado, si se dan cuenta, el cómo va subiendo es sumamente lento. Muy lento es. Entonces, al ser tan lento, por eso tiende a no ser tan útil. Porque además de que tiene cierta complejidad, por ejemplo, aquí les pongo, si yo tengo epsilon mayor a 1, entonces se hace la suposición de que esto se puede factorizar como esto, y ya de aquí pueden sacar las fracciones parciales. Pero si se dan cuenta, en ningún punto hay cosas imaginarias. ¿Están de acuerdo? En ningún punto las hay. Aquí voy a cambiar un poquito. Z menos. Ok, entonces este de aquí, si se dan cuenta, está en función de omega n y epsilon. No tiene nada imaginario. O sea, si yo tengo omega n y epsilon, yo puedo calcular esto y ya me quedo S más 5. Calculo esto y me va a quedar un S más 6, por ejemplo. ¿Se me explicó? A eso se refiere ahora con raíces reales y diferentes. En este caso el polo es menos 1, por ejemplo, repetido. Ahora aquí va a ser menos 5 y menos 6, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, en este caso, los polos van a estar en S1 igual a... Ahí hay un abuso de notación. Yo creo que este lo vamos a cambiar por A y B. Se parecen, pero no son iguales. Y ahora sí, en este caso los polos están en menos epsilon omega n más omega n por epsilon al cuadrado menos 1 y S2 igual a menos epsilon omega n menos omega n por ¿o sí son? Si yo le meto no son. Ya. No son. Se parecen pero no son. Okay. Y estos serían los polos. ¿Cómo los situaríamos? Aquí tendríamos T, aquí tendríamos Y de T, aquí tendríamos S1, por ejemplo, y acá tendríamos S2. Generalmente los polos se denotan con un tache. ¿Sale? Entonces, de esa manera ya tenemos todos los posibles casos. Claro que estamos hablando de que estamos viendo la respuesta al escalón, ¿no? Podríamos ver también la respuesta al impulso y la respuesta a la rampa, pero ¿cómo dicen los libros? Eso queda como ejercicio al lector, ¿no? Realmente uno de los que más nos importan, de hecho los dos más importantes en control, es cómo va a reaccionar a la rampa, perdón, cómo va a reaccionar al impulso y al escalón unitario. ¿Sale? El impulso generalmente nos ayuda a ver una tendencia de su comportamiento y la rampa, perdón, el escalón generalmente es algo muy semejante pero inverso. Pero bueno, no nos meteremos más en ninguna de esas cosas. Entonces, ¿dudas con estas cosas? Reitero, todo viene de la misma metodología que vimos, ¿no? Partimos de una función de transferencia en donde hacemos una asunción. ¿Sí? Obtenemos la función de transferencia dada esa asunción y después le aplicamos una respuesta, ¿no? Podemos simplificar, y eso es lo que hice, se puede simplificar la función de transferencia. En este caso queda así, en este caso queda así y en este caso queda así, ¿no? Esa cosa de ahí. Claro que a lo mejor en particular esta no es tan fácil de ver, ¿no?
no es tan fácil de decir, oh sí, yo voy a factorizar eso haciendo la función de que epsilon es mayor que 1, lo puedo factorizar de esta manera. Lo correcto, lo que se tendría que hacer es ponerlo aquí como S más H1 y S más H2 y a partir de ahí hacer cálculos. Sin embargo, ustedes pueden hacer la fracción parcial de esto, porque es A entre esto, más B entre esto, más C entre esto. A pesar de que esto sea una cosotota, en realidad representa un solo número. Entonces se puede aplicar la misma metodología y por tanto podrían terminar sacando las fracciones parciales que ahí que se muestran. Y no se llevan mucho en realidad. Para todos los casos yo me llevé 2 páginas, entonces. Ahora bien, recuerden, esto es importante, estos polos corresponden a esta función de transferencia, estos polos corresponden a esta función de transferencia y estos polos corresponden a esta función de transferencia. Tenemos en todos los casos un polo extra que es S igual a 0, ¿no? Pero eso ya es producto de la entrada que nosotros le estamos poniendo. Ese no nos importa en la realidad, los importantes son estos de aquí, los que vienen originalmente de la función de transferencia. Entonces aquí podríamos ponerlo en igual y solamente esto sí listo. Lo mismo acá podríamos ponerlo en igual y solamente esto. Y aquí sí, no importa. ¿Ok? Entonces recuerden que los polos de la función de transferencia son los que van a dictaminar si mi sistema es estable o no es estable. No la entrada. Recuerden que la función de transferencia es independiente a la entrada. Quiere decir que si ya era inestable, ninguna entrada la va a ser estable. Si ya es estable, ninguna entrada la va a ser inestable. ¿Sí me explico? O sea, de plano, así funciona esto. Y claro que hay maneras de demostrarlo y hacer ahí cosas, pero bueno, eso no nos incumbe mucho. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿dudas? Básicamente ahora ya se vuelve otra vez un problema básicamente de sustitución, ¿no? La idea de hacerlo con el caso subamortiguado es para que se entienda cuál es el proceso que se debe de seguir, las técnicas, las fracciones parciales, qué significan los polos, por qué es equivalente esto de aquí con los polos, o equivalente a esto, o equivalente a esto, ¿no? Que ya vimos que todos en este caso son totalmente equivalentes, ¿no? Vimos justamente el por qué en los ejercicios pasados con la información de uno, yo puedo sacar todo lo demás, ¿no? O sea, ya no necesito hacer fracciones parciales ni nada. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un circuito RLC y haciendo los cálculos adecuados, yo puedo hacer que este circuito RLC se comporte como el ejercicio que venía que hicimos aquí en el salón y que venía en el examen. Puedo hacer que se comporte así. Y entonces yo le meto pulsos cuadrados y voy a ver qué hace esto. Pero también lo puedo modificar para forzar que el epsilon sea igual a 1. Calculo, despejo cuánto sería el capacitor, el inductor, el que quiera. Sustituyo por ese valor y entonces ahora vería cómo el voltaje del capacitor se carga así. ¿Sí me explico? O sea, cambio abruptamente la respuesta. Que quiero por alguna razón que de una fuente de corriente directa, porque esto, acuérdense que lo podemos ver como una fuente de corriente directa, un volt. Yo quiero que esto se comporte como caso oscilatorio, ¿no? Entonces habría que ver aquí cómo comparo con mi función, hago el epsilon igual a 0, veo que me queda en relación RLC, y a partir de eso puedo meter que ahora, si yo mido el voltaje en el capacitor, se comporte oscilatorio. A pesar de que en el caso yo le esté metiendo una fuente de corriente directa, que es un volt, se va a comportar de forma oscilatoria. Que quiero hacerlo súper lento, pues lo mismo. Hago ahí la consideración de esto, hago eso de ahí, saco los equivalentes de quién van a ser R, quién va a ser L, quién va a ser C. Que a lo mejor hacemos un ejemplo de todos, o sea, haciendo un RLC o un masa resalta amortiguador o a ver qué, y hacer el equivalente de 4 casos, ¿no? De los 4 casos. Y al hacer los 4 casos veremos nada más que voy a partir de los mismos componentes y entonces al volverse un problema de diseño voy a asignar 4 tipos de comportamiento. Ojo también con lo siguiente, una cosa es problema de diseño, quiere decir
yo asigno cómo quiero que se comporte el sistema. Y otra cosa es, dado todos los valores, ver cómo se comporta con esos valores al azar, ¿no? ¿Se me explico? Uno es de izquierda a derecha, otro es de derecha a izquierda. Ok, entonces, justamente para eso es todo esto. Puede ser un masa resorte amortiguador que haga la misma equivalencia de parámetros que ya sabemos hacer, y también puedo hacer que se comporte esto. Reitero que la desventaja de esta cosa de aquí es que es muy lento. Ajá. Generalmente los sistemas lentos no son convenientes, ¿ok? Ya mucho se tiene con la parte mecánica de algunos sistemas. La parte mecánica tiende a ser bastante lentos y generalmente no nos incumben. Hacerlo muy rápido, puedo hacer que sea muy rápido el sistema. ¿A qué se refiere con muy lento, muy rápido? Pues están de acuerdo que esto va a variar en el tiempo. Puede ser que rápido alcance la referencia, pero el coste es a lo mejor que el capacitor o el inductor o demás me salgan o demasiado gigantescos o demasiado chiquitos. Ajá. Entonces siempre en el control se trata de buscar un equilibrio. Generalmente ese equilibrio lo encontramos o aquí o en su defecto en el caso subamortiguado. Ajá. Puedo poner un problema de diseño como los que ya hemos visto, donde el overshooting o el máximo sobreimpulso sea lo más pequeño que pueda, un tiempo de establecimiento pues asequible, y de ahí, claro que es más complejo, pero es el que más me permite hacer cambiar mis componentes, ¿no? Yo propongo solamente R y Helix y directo puedo despejar C, ¿no? En estos casos habrá que ser un poquito más cambiar un poquito más la estrategia, porque el epsilon es un 0 y no hay como tal un 0 o un 1 exactamente, ¿no? Entonces eso vuelve complejo, puede volver compleja las ecuaciones, que reitero, lo veremos en algún punto, tal vez la siguiente clase. Estos que Peralta, una hoja, hasta acá, bien, entonces, ¿alguna duda en estos 4, 3 o 3? ¿No? 3, sí. ¿Alguna duda en estos 3? No. Dime. Las parciales, ¿Qué? ¿cómo las vamos a hacer? Estudiando. Pero, o sea, en base al... Con base. Bueno, con base al subamortiguado. No. Con base a como yo te enseñé a hacer fracciones parciales en el subamortiguado. No significa que lo vayas a hacer igual. Es decir, ¿qué te enseñé a hacer en el subamortiguado? Ya tienes esta cosa de aquí y entonces tú ya lo puedes dividir en A, B y C. Exactamente. O sea, tú ya lo puedes dividir, por ejemplo, en A sobre S cuadrada más omega n cuadrada más B sobre S, ¿no? Aquí, como tienes este S cuadrada, habrá que agregarle, habíamos dicho que tú tienes estas, ¿no? Estas raíces. Entonces quiere decir que es la idea que se supone que debes de pensar. Tú puedes hacer o cambiar esta expresión de aquí abajo de otra manera. Si yo ya te di las raíces, ¿cómo haces que quede de esta manera, no? Ajá, sería menos, ¿no? Una negativa y una positiva. Depende de tu ecuación. Tú dirás, ¿no? Entonces, porque yo ya te di los polos. De hecho, se ven, están visibles aquí los polos. Entonces, ya puedes hacer esto, ya lo tienes en S solita, Aunque reitero, aquí van a salir ya un imaginario, un imaginario, pero de todos modos haces igualito. O sea, el imaginario lo tratas como una constante más y la sigues operando y demás, y entonces vas a obtener A, B y C. Ajá. A, B y C, ¿no? Y a partir de eso, en algún punto obtienes los correctos y vas a operar, a lo mejor A y B te siguen quedando por ahí que A es algo así como 3 más 4i, ¿no? No importa. No importa que te llegas a quedar 3 más 4i, porque lo que vas a hacer es después rejuntarlas otra vez. Es decir, tú vas a tener esto, algo del estilo así, ¿no? A sobre S más chunchito, más B sobre S más otro chunchito, más C sobre S, ¿no? Aplicas la misma metodología que ya te di, con lo de los, hallar los polos y demás. Te va a salir, por decirte algo, que A es igual a
5 más 8i, o a lo mejor por ahí tenemos 8 omega ni, por ejemplo, y a lo mejor b te va a salir que es 5 menos 8 omega ni, ¿no? Por ejemplo. Y tú vas a decir, pues estas constantes, ¿qué? No importa. Las dejas. C es así o sí, te va a salir omega. Lo que siguiente que vas a hacer es, sí, sin problema, la sustituyes acá. Aquí vas a poner que sea 5 más 8 omega ni entre S más chonchito más S menos 8 omega ni sobre el otro chonchito, y el otro ya no lo afecta, ¿no? Porque ya te salió numérico. Y lo que vas a hacer es volver a operar esta fracción. Es el único paso que se usa. Laplace, ¿no? No, Laplace no. Operar la fracción, algebraicamente. O sea, vuelves a multiplicar este por este con este con este, simplificas eso y se te van a eliminar ya los imaginarios. Es un hecho, garantizado. Y después de eso, ahora sí sacamos la inversa. Ya, y eso ya te va a dejar una sola función con lo que vas a poder ya sacar esta inversa. Que de hecho va a quedar, queda bastante rápido. O sea, tan rápido que, ¿viste lo que pinté de repente ahí para corroborar? Eso, así de rápido. ¿Qué es lo que saqué? Eso en este caso. En este caso sí es un chiste, ¿no? Es un chiste porque es A entre S más omega n más B entre S más omega n al cuadrado, todo eso al cuadrado, más C entre S, ¿no? Ya les di el caso para cuando tenemos repetidas. Y este es otro chiste todavía más grande, ¿no? O sea, porque es A entre S más esto, más B entre S más esto, más C entre S. Que esta cosa de aquí me espanta. Pues lo sustituyo y le pongo aquí x1 y aquí todo esto se llama x2 intentando. Final de cuentas no me importa. Yo voy a sustituir este, reitero, me va a dar un número. x1 va a valer 6, x2 va a valer 7. ¿Se me explico? Porque todo es positivo. Acá es como dijo que cuando eran iguales. O sea, en el caso de... Ya te pones a estudiar. Ya hice un ejercicio completamente dedicado a cuando son iguales. ¿Cuándo lo hizo? Tú siempre andas preguntando, Luis. ¿Por qué me haces eso? Para que todos entendamos. ¿Mande? Para que entendamos. Para que todos entendamos, es porque no vienes. Vamos, sí vengo. O justamente las veces que he hecho algún ejercicio o algo de ese estilo. Pero te voy a dar solamente una pista para que veas que soy buena onda. Tiene derivadas. ¿Qué? Tiene derivadas. La regla del que tenga menor cantidad de batería. Este tiene tanto 38. Así que ya pasa, me lo cargo en mi casa. Muy bien. Me gusta tu sacrificio. Si no se explica las parciales. Disculpa. Es más, ya No, pues, no entiendo así. Ya. No me dijiste al principio del semestre que súper buenas en matemáticas. Pero a veces. A veces, ya me la cambiaste. Entonces, solo a manera de un ejercicio rápido. Son 4. Aquí voy a utilizar este espacio. Y ese espacio así de chico. Los ejercicios es... Y voy a poner otro más. ¿Cuál es cada caso? Nada más necesito saber ahorita, en este instante, cuál es cada caso.
Es decir, esta función de transferencia, ¿a cuál de estos cuatro casos cae? Esta función, esta función, esta función. Ajá. El segundo es el críticamente amortiguado. El segundo es el críticamente amortiguado. ¿Por qué? Pues me guío por los cuadrados. ¿Y qué La S tienen los cuadrado. cuadrados? Este también tiene una forma así. Sí, cierto. El tercero es raíces puramente imaginarias. ¿Manda? El tercero es el primero. El tercero es el primero. Sí, se nota luego, ¿no? Bueno, yo sí lo- Este es el caso oscilatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo igualo esto a 0, esto lo vas un poquito más bajo, si yo igualo el polinomio característico a 0, pues este pasa para acá y queda s cuadrada igual a menos 6, ¿no? Despejo la raíz y queda s igual a la raíz de menos 6, ¿no? Y eso ya es un imaginario, ese sí, ¿no? Más menos 6 sí. Ajá. Acuérdense que la raíz aquí, pues hay un menos 1 y se le hace el más menos, bla, bla, bla. Ahí está. Entonces este, por tanto, es el caso oscilatorio. Ajá, ok. ¿Cómo sacarían para una función random, esta y esta, cómo sacarían qué caso? Es cada uno. Dependiendo La de si es segunda, real, la que ¿no? dije que era críticamente amortiguado, creo que sí es porque tiene raíces iguales y reales. Ahí están dos. So, Entonces, ¿es correspondiente? ¿y por qué son raíces iguales? ¿Cuáles son sus raíces? Menos 2. Si le ponemos menos 2, es igual. Cumple. Exacto. Bien. Ok. Esto se puede factorizar como s más 2 por s más 2. Ajá. Y si hacen este polinomio, regresa acá. Sí. Ajá, entonces ya de aquí, sin problema se ve. Que es Este es el Críticamente amortiguado. críticamente amortiguado. crítica. Y el último son. Y luego tenemos este y este. Es el último, ¿no? El último es el caso 3. ¿Este qué? El último es el caso 3. Porque son reales, pero diferentes. ¿Y cuáles son las raíces según tú? Menos uno, ¿no? 1 y menos 1. Si yo hago o sigo la guía de dos números que multiplicados me den 1, 1 por menos 1 es menos 1, ya no cumple. Entonces el de arriba. ¿Mande? Pues entonces el de arriba. ¿Tú crees? ¿Y si puse dos iguales? No, porque es como dice, o sea, al momento de factorizar, ningún número que nos dé, o sea, Pero un número nos va a dar el 6. ¿No has dicho que omega n es una constante? Ah, no. Sí. Entonces el de abajo, ¿no? Pero en realidad es diferente. Si esto es una constante. 5. Ah, son 5. Ah, parece una S. Son 5. Y uno acá emocionándose, dije, ah, bien. Ah, Son 5. entonces el de Pero arriba. ese no es porque ese tiene. ¿El de abajo sí es una S o es un 5? S cuadrada más Ah, S es más el, 1. es el primero. Es el ¿no? primero que Son vimos, reales y diferentes, sí. son 1 y 5. 5 por 1, 5 y sumados son 6. Ajá. Exacto. Entonces esto se puede factorizar como Hubiera servido eso. sobre S cuadrada más 6. S más 5, ¿no? Sí. Esto se puede factorizar como S más 1 por S más 5. Los números que multiplicados me den 5 por 1 y sumados me den 6. Entonces ahí está, que son raíces diferentes, reales y diferentes. Entonces este caso de aquí es el 3. 3. Sobre amortiguado. sobre Sobre eso. amortiguado. Sobre amor. ¿Y el último? El 2. El caso subamortiguado. ¿Por qué el caso 2? Porque cumple las mismas características que el segundo. Yo le voy al otro porque salen, lo hicimos en la otra clase y salen puras raíces complejas, pero son diferentes, más o menos. Son complejas, si ya son complejas, entonces no cae. No, dijiste complejas. Aquí que te dije, Puramente imaginarias. Ah, ok, cierto. Entonces sería subamortiguado. ¿cómo? Subamortiguado. Es el caso que hicimos 1, pasado. es el subamortiguado. Aquí lo hicimos por factorización, sin embargo, lo que bien podríamos haber hecho es agarrar cada uno de estos denominadores Ah, sí, entonces el e dos. igualar el número Sí, sí, sí. con esta función y despejar. Sí, o sea, ¿sí me explico? Por ejemplo, este de aquí, pues equivale a omega n, ¿no? Cuadrada. Entonces yo ya sé cuánto es omega n. Yo hago 2 epsilon omega n igual a 6. Ajá. Y ahí me va a salir, por ejemplo, un valor de epsilon.
Es una forma de hacerlo. Y lo puedo hacer para todos, sin problema. Porque a pesar, como esta es la fórmula general, a pesar de que yo haga casos diferentes, obedecemos a la fórmula general. Si yo igualo 1 a 1, cada elemento, me va a terminar dando, por ejemplo, que epsilon, omega n no me importa en realidad, pero me va a terminar dando que para este, el epsilon es mayor que 1. Lo despejo y me va a terminar dando. Para este, que es el críticamente amortiguado, lo voy a despejar y me va a dar que es exactamente 1. Para este, que es el oscilatorio, no hay de otra, es claro que es 0, ¿no? Pero de todos modos, si lo hiciera, porque es un 0, igualarlo a un 0, sería igualar 2 epsilon omega n igual a 0, porque ahí hay un 0, ¿están de acuerdo? Acá. Un más 0s, ¿no? O sea, ¿están de acuerdo? Tengo un más 0s. Y entonces yo igualo este 0 con esto, pero como yo ya sé que omega n sí tiene un valor, porque lo puedo despejar, epsilon me da 0. Y ya está. Y finalmente, en este caso, igual. Es decir, si yo igualo cualquiera de los denominadores a esto, voy a obtener cuánto vale epsilon. Y en todo caso, me va a decir si es, ya qué caso es. Entonces, este es el primer paso que van a terminar o que van a tener que hacer a partir de ahora. Vamos a presentar diferentes funciones de transferencia y a partir de la función de transferencia que nosotros presentemos, hay que saber en qué caso estamos. Dado el caso en el que estemos, para saber qué función de transferencia general tenemos. Y yo ya que sé la función de transferencia general, bueno, si yo quiero la respuesta al escalón, que es la que hemos visto para todos los casos, pues yo ya podré sacar sus ecuaciones y tal. Pero si no sé qué caso es, pues cómo voy a sacar cosas, ¿no? Caso inverso, yo quiero que se comporte de una manera. ¿Cómo quiero que se comporte? Quiero que se comporte sobreamortiguado. Hay dos formas. Le doy un valor a E y un valor, bueno, a epsilon y omega n. ¿Cuáles los que yo quiero? Siempre que cumplan que el epsilon sea mayor que 1. 1.5, omega n 10. Y ya, sí o sí, con eso voy a caer en un caso sobreamortiguado, con el cual yo ya puedo sacar la función de transferencia, puedo sacar la respuesta al impulso, bla, bla, bla. Quiero que sea un caso críticamente amortiguado, entonces propongo E igual a 1, omega n me da igual, otra vez 10 si quieren. Y entonces eso ya me va a dar este caso. Entonces puedo ir de dos maneras. Puedo ir, me dan la función de transferencia y averiguo en qué caso es y obtengo todos los datos. O quiero implementar algún comportamiento, elijo el epsilon o el tipo de polos y a partir de eso saco todo lo demás. ¿Sí me explico? Generalmente este último se hace cuando yo tengo un sistema, por ejemplo, un RLC, y yo quiero hacer que se comporte de alguna manera, ¿no? Saco sus equivalentes y ya está. En el caso, habría que hacer algún componente del RLC 0. Un ejemplo de comparación parcial. Que no. Bien. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Solo son esos 4, ¿no? ¿Son 4 casos? Solo son esos 4. Ojo, recuerden que cada caso, si yo quisiera... Nos llevamos 3 clases en el caso 1 y nos llevamos los otros 3. Sí, porque ya me salté las fracciones parciales, ya son niños grandes, ya saben hacer fracciones parciales, ¿verdad? No, yo no sé. Ya entienden el procedimiento que hay detrás de todo esto. Me falta anotar los errores. ¿Por qué Euler no puede ser menor a 0? ¿Dónde? ¿Por qué Euler no puede ser menor a 0? ¿Por qué Euler no puede ser menor a 0? El epsilon, perdón, se me fue por la... Porque físicamente no existe eso. En la cosa física, si tú metes aquí algo negativo, de entrada lo que vas a hacer es que te van a salir, no importa el tipo de raíz, pero la parte real va a ser positiva. O sea, ya si la parte real es positiva, ya tienes algo inestable. O sea, eso es lo que vas a lograr con el epsilon haciéndolo menor que 0. Vas a lograr que tus polos tengan parte real positiva, y si tienen parte positiva el sistema es inestable. Entonces, ¿cómo se va a comportar? No nos importa, es inestable. O sea, va a empezar a crecer abruptamente.
del universo. Ok, no lo intentemos. C'est bien. À tout à l'heure. Gracias. Lo digo.